Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 30 tenemos como invitado a Vicente García Cabral Sanz. Él abre su corazón y nos traslada a la época donde él era un niño y veía cómo desfilaban por su casa grandes celebridades del medio artístico. Él siempre ha sido una voz firme a favor de la libertad de expresión. Hoy, junto a su familia, llevan Casa Cabral, un lugar lleno de arte, historia y de mucho valor cultural, no solo para Huatusco y Veracruz, sino para el mundo entero. ¡Comenzamos! Vicente García Cabral Sanz. Ese soy yo. Ese 1945, 5 de abril, en la Ciudad de México. Así naces, mi estimado Vicente. 79 años. Fíjate, 79 ya, años. se dice Primero, antes que nada, agradecerte mucho la oportunidad y el gusto. Lo tengo que decir. Es un gusto hablar contigo. Soy espejo y mi reflejo, hermano. Mi buen Por ahí hubo una situación que aconteció en nuestras vidas y lo platicaba con mi papá y le decía, pues vamos a tener que regresar. Y platicaba sobre la experiencia que tuvimos contigo y dice, por algo pasan las cosas, hijo. Claro, claro. Y aquí estamos, Vicente, agradeciéndote de nuevo la oportunidad. La vez pasada, en el capítulo pasado que charlamos, hablábamos de la obra del gran maestro, tu padre. Pero nos pareció interesante y creo que hay muchas cosas que se pudieron escapar desde tu perspectiva. Cuando tú empiezas a crecer y a tener noción, Vicente, de lo que acontecía, ¿cómo veías a tu padre? Todos tenemos una imagen de nuestro padre, es del nivel que sea, pero tú empezabas a entender quién era el maestro. ¿Cómo lo percibías tú en esa edad pequeña, Vicente? Interesante, interesante. Es muy difícil a los 6, 7, 8 años el saber exactamente qué es lo que piensas, pero sí se manejan ciertas impresiones. Yo veía que, por ejemplo, llegaban a la casa Tintán, Cantinflas, Clavillazo, Jorge Negrete, todas esas gentes que salían en televisión, en películas, y llegaban a la casa y se botaban de risa todos con mi padre. Empezaba a hablar mi papá y todo el mundo atendido. Era la broma constante. Entonces, obviamente, eso para un niño de mi edad, Claro. pues era... Y tú los ubicabas, ¿no? Porque los veías en Claro, televisión. claro y no que veías los ubicaba, pues cómo no iba yo a ubicar a Tintán y a los veía yo en películas, ¿no? Sí, sí, claro. Era la gente famosa de esa época y todos llegaban, no te digo que dijeran, ay maestro, pero sí escuchaban a Cabral. Yo me daba cuenta que todos se ponían atentos cuando empezaba a hablar mi papá. Entonces, todas esas sensaciones, obviamente, conforme va uno creciendo, las vas fortaleciendo. El ver que tienes un padre famoso, llegas a la escuela y además todos tus amigos te dicen, oye, tu papá lo vi en televisión ayer. Y todas Wow. estas cosas, ¿cómo influyen? Pues influyen tanto en bien como en mal, porque a final de cuentas se siente uno el papá de los pollitos teniendo un papá Sí, famoso claro. y llevándose con tanta gente. Eso me causó pues, el salir de varias escuelas, porque no me dejaba yo ni que me golpearan, ni que me insultaran los maestros, los directores, los mandaba al carajo. Así O sea sencillo. que en algún momento, Vicente, te tocó esta parte de ser beneficiado porque conocían a tu papá, pero también el ser señalado por ser quien eras. Sí, no, y aparte, el escuchar a mi padre que siempre hablaba de la libertad de expresión, siempre hablaba de hacer lo que se quiere hacer, de los derechos de las gentes, todas estas cosas que no se llevaban a cabo en las escuelas, en las oficinas. Todo el mundo ha actuado totalmente diferente. Hemos vivido un sistema, con todo respeto, salvo honrosas excepciones, un sistema podrido, con unas deferencias, unas altibajos, los de arriba muy arriba, no voltean para abajo, los de abajo fregados. Era un México analfabeto, porque les prohibían en gran parte la educación. Y mi padre en sus dibujos reflejaba eso. Claro, Reflejaba los grandes pudientes, ¿sí? platicábamos y decíamos que era lo que los que de abajo no podían decir, el maestro lo podía Cabral. llevar hacia que Exacto, todos lo entendieran, ¿no? exacto. Ahora mira, tú podrás decir, ay, este fue un activista. No, no fui un activista. Pensé,
como piensan los activistas de ahora. Pero en aquel entonces mi manifestación era de rebeldía contra el sistema, de rebeldía. ¿Te En trajo las problemas eso, sí, Vicente? me trajo problemas en las escuelas, por ejemplo, que llegaba y le decía, ¡ay, muchachito, a mí no me grite, imbécil! No, que me tienes que andar para afuera, pues para afuera. O llegaba alguien, te daba un reglazo y me volteaba y le daba una patada, ¿no? Y ¡ay! Me expulsaron de un chorro de escuelas. Oye, Vicente, podría a lo mejor pensar que la actitud de una persona, de un alumno problemático, pero tú dijiste algo muy importante, por lo que tu padre transmitía y hacía, esa parte de no dejarse, que no tiene que ver con edades, con años, que aún en la actualidad pareciera que no, pero vienen y nos mueven el cesto y todo el mundo va para allá. Para allá. Sí, mira, televisión, por ejemplo. Ok. La televisión cuando salió, la televisión, el ver todas estas cosas. Sin embargo, te pones a analizar el contexto y era una manipulación bestial a nivel compra, cállate la boca, el sexo prohibido, consume, sigue consumiendo, cállate la boca, paga impuestos, no pagues impuestos, haz lo que se te dé la gana. Eso es lo que hemos estado viviendo a final de cuentas. En la actualidad, con todo lo que está pasando políticamente, no es que López Obrador se haya cambiado a México, no, lo que pasa es que detuvo ciertas cosas que eran comunes. La corrupción no era un delito grave. El presidente de la República hacía y deshacía. Yo me daba cuenta porque Cabral decía, mira, después del dinero lo más sucio que hay en México es la política. Y él vivía en gran parte de la Y política. estamos hablando de los 50, Vicente, o sea, 50, sí, 50 que y donde picos. hablar de eso era tu vida. Bueno, actualmente también, ¿no? Pero en aquel entonces era más sencillo que una persona o alguien público que se metiera en esos temas lo desaparecieran y nadie decía nada. Así de fácil. ¿Por qué no desaparecieron a Cabral? Porque a veces hacía cosas y escritos sin muchas palabras, pero con imágenes que no podías decir, ay, este cuate es bueno si le está rompiendo el hocico a este, ¿no? ¿Qué fue lo que salvó a Cabral? Yo creo que su humor, sus ganas de conciliación, siempre. Porque siempre que llegaba yo, es que tranquilo, todo lo que pasa es mejor. Aprende uno más de los fracasos y de los golpes en esta vida que de los éxitos. Los éxitos te inflan el ego, porque así hablaba el viejo, ¿no? Siempre estuvo trajeadito. Bueno, no siempre, porque cuando salía a viajar se ponía de botas y de sombrero, hasta pistola llevaba, nunca la cargada, ni mucho menos, pero llevaba, porque él era charro. Ok, Él fue charro, entonces tenía permiso para para portar armas. aportar. Además tenía su placa metálica de prensa, que en aquel entonces la sacabas y, sí, jefe. Sí, claro, no decía Entonces, nada. sí le hacían caso a Cabral. Y nunca fue de que, oiga, no, oiga, perdón usted, señor, está usted equivocado, y mire, yo soy fulano, oye, disculpe. O sea, no era prepotente. Termino siempre hablando del viejo. Oye, Entonces, Vicente, yo sin ser un analítico total de eso, pues sí sentía que tenía que ser diferente a todos los demás. ¿Cómo iba a quedar callado que un policía llegara y te empujara y te gritara? Pregúntame cuántas veces terminé en la cárcel por oponerme. oye, Vicente, y en estas experiencias, ahorita que estás diciendo eso, cuando papá se arrimaba, ahorita dijiste algo, ¿no? Me decía, tranquilo. Siempre era eso. O sea, tú llegabas es que no, es una injusticia. Y él, Cálmate, mira, ven. Además sabía que a mí me gustaba mucho dibujar. Nunca me desbordé en el dibujo, pero de mis hermanos y yo y de todos los que rodeaban, tenía yo mucha facilidad pues yo lo hacía. Como tenía facilidad para estudiar, pero me valía. A veces a punto ya de que me fueran a reprobar y los últimos 2 meses, puro 10. O los exámenes finales, puro 10, ¿no? ¿Cómo le haces? Pues no sé, me pongo a estudiar y se acabó.
Es que hablar de lo que yo hice o no hice, porque Cabral, mi padre, muere en 1968 y yo me voy de México, no pude aguantar a México sin Fue un mi golpe papá. muy duro, Vicente. Para mí fue muy duro, ¿no? Inclusive yo estaba casado, me casé a los 19 años con una mujercita maravillosa, además casi de mi edad, nos casamos en párvulos, cuando, cuando le dije a mi papá, porque se me embarazó esta chava, y me dijo a los 3 meses. Entonces le dije, no hay bronca, nos casamos. Vale. A mí me jaló Agustín Lara Ok. y me dijo, Chente, no te cases, dale el apellido, no hay problema, estás muy joven. ¿Cuántos Es que años tenías, perdón, Vicente? yo tenía 19 años. 19 años. 19 años, Ok. ya no era un chamaquito, Claro. pero a los 19 años, y más en esa época, eres un chavo imberbe, ¿no? Empiezas a crecer a los 25, 26, 27. Sí, sí, claro, claro. Antes de eso eres un junior, que yo estaba lejos de ser junior porque mi padre nunca acumuló riquezas, jamás acumuló dinero y mantuvo a 2, 3 familias, amigos Oye, de él. qué bueno que tocas ese tema, me parece muy interesante porque a la par de lo que el maestro Cabral significaba en ese entonces y lo que representaba, tú tocaste un tema muy importante, o sea, no fui junior, pero eso creo que tiene que ver con lo que el maestro era y transmitía. Sí, O sea, te enseñó a que tú hicieras, les enseñó a que hicieran, les daba lo necesario y un poco más, pero no en este afán de utilizar la carros, palabra de que ten a manos llenas, ¿no? no, no, para nada. A mis hermanos, por ejemplo, al mayor de mis hermanos, ya te voy a encontrar, desgraciado, ahora que me muera. Eh, carro, porque eran primeros lugares en la escuela, los dos. Primeros lugares. Ellos eran, ¿no? Toda su carrera, Ernesto y Eduardo un poquito menos, pero también. Entonces eran los Ernesto favoritos de mi mamá. es el que sale con el cabello blanco Sí, y largo, el él es cabello blanco, Ernesto. que fue conchero. Él fue el que metió a Adriana, mi mujer, al concherismo, que al principio yo decía, "Ay, pero es un movimiento, como todos los movimientos grupales, te dejan cosas muy positivas. Amplíame un poco más de lo que me estás diciendo porque no. Mira, los concheros son un grupo prehispánico, Ok. muy prehispánico, que viajaban por todo México, por todo lo que eran sus propiedades, y llevaban un mensaje de flor y canto. Flor y canto y de unión. Entonces llegaban a un pueblo, festejaban, porque en aquel entonces también existían los patronos de los pueblos, aunque fuera un ídolo, que en realidad era un solo Dios. Ometeotl era uno, pero tenía 1000 caras. Eso es lo que no ha entendido aquí la religión. Eh, eh, este grupo, este movimiento, iba y, y por conformidad llamaba a la gente para que todos estuvieran en paz y fueran hermanos. Ese era el mensaje, básicamente. Y en todos sus movimientos eran movimientos medidos para hablar del sol, de la luna, del agua, de las cosechas, del amor, de la familia, de todo eso que es lo que Sí, sí, conforma el centro, a nuestra ¿no? sociedad, que por cierto se ha desintegrado y mucho. En Sí. Estados Unidos ya no existe. Sí, no, ya. Estados Unidos a los 12 años y medio, 13 años ya están diciendo, oye, a ver si ya... Y lo sacan de la Sí, sí. casa. Entonces eso ha propiciado, perdona que me meta en todo, pero eso ha propiciado el abandono familiar, la drogadicción bestial que tiene Estados Unidos, que le echa la culpa a México y a otros países, que nos están trayendo droga, pues la compran, pues dejen de comprarla y nadie, todos felices, ¿no? Ya se me perdió el hilo, pero De los cocheros, de los concheros, ese es el mensaje que han llevado y hasta la fecha lo practican. Son grupos, donde estaba mi hermano era del Santo Niño de Atocha y llevaban unas banderas porque se mezcló la religión. Tú sabes, cuando llegaron los españoles, a fuerza te metieron la religión, a fuerza. Este es el único Dios y así se hace, ínquese y rece.
Y mientras te hacían todo esto, violaban a tus mujeres, a tus hijas, mataban a tus padres, todo para llevarse el oro, que nunca se llevaron tanto oro como se llevó desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto. Eso Está se muy llevaron potente. 10 veces más de lo que se llevaron estos desgraciados en 300 años, estos en 36, bueno, eso ya pero es cierto, Sí, sí, sí. es algo que es probado, no estoy hablando de más. Entonces, el concherismo lo que hace es jalar a todo tipo de gente, porque tienen desde profesionistas hasta el popolo, y todos se visten de plumas, todos meten sus conchas aquí y, y Sí, sí, danzan, ok. ¿ya? Ahí sí. Y eso jala gente, pero no son un espectáculo. O sea, llegan y dicen, oiga, yo quiero que venga aquí. No, perdón, pero nosotros no somos artistas. Nosotros vamos a donde tenemos que ir, las épocas en que tenemos que ir. Y si vamos a ir a un lugar que no tiene nada que ver con eso, va a ser para hacer la apertura de algo que sea afín a todo lo que nosotros pregamos. Entonces, eso desde hace muchos, muchos años. La primera en entrar ahí fue Adriana, mi mujer, o yo soy su hombre, ya no sé cuál de las dos es él. Y después, poco a poco, a mis 3 hijos. Bien. El mayor es el que menos ha estado, pero todos saben de qué se trata, todos a veces cantan, todos a veces. Mi hijita, Suibá, que le mando un beso y un abrazo, está en México ya desde hace muchos años, y aquí mi hijo, esos sí entraron de lleno. Jun se mantuvo como yo, de mirón, y por un tiempo, ay, qué flojera es. Pero me di cuenta que no, que sí es efectivo el hablar de estas cosas. Además nos trajo mucha gente aquí, a la Casa Cabral, que la Casa Cabral ha sido pues nuestro resguardo. Yo cuando regresé aquí, estuve un tiempecito fuera de acá, pero me vine directamente aquí a Huatusco. Desde que nacimos, todos los años veníamos a Huatusco. Nos traía mi papá bajo cualquiera. A mi hermano le tocó llegar acá a caballo. Al Todavía. ratito, al año, hicieron la La carretera carretera. de Coscomatepec aquí. Gracias a, creo que lo mencioné ya en nuestra última plática, gracias a un dibujo que le hizo Cabral al que estaba en Caminos, y le habló, le dijo, señor Cabral, véndamelo. Sí, cómo no, se lo llevó y le dijo, no se lo vendo, pero ya háganos la carretera, man, ya llevamos muchos años pidiendo. Y fíjate cómo era el gobierno, ¿no? En ese momento levantó y dijo, empiecen a hacerla. Y empezaron a hacerla. Se puede, ¿no? Eran los dueños no solo de Claro. México, de las actitudes de las gentes. Yo de verdad estoy muy resentido con él, no resentido, pero que se vayan al carajo, pero sí estoy muy molesto de los gobiernos de México que fueron corruptos hasta la médula. Con todo y que hubo 2, 3 que más o menos. López Mateos dijo cosas maravillosas, protegió la Comisión Federal, pero al salir dijo, van a venir gentes que lo primero que van a hacer es romperle el hocico a todo lo que yo estoy haciendo. Cuidado. Dicho y hecho. Llegaron y vendieron Comisión Federal, vendieron Pemex, vendieron todo lo que pudieron vender. Pero además se llevaron miles de millones de pesos, que son los que están usando ahorita para atacar ese cambio que se quiere hacer, que en muchos casos pues, no es tan efectivo, pero por lo general yo le doy un 80-85% de bonanza y de buena actitud al gobierno actual, y que ojalá continúe. Muy Ojalá bien. y continúe, Sí, sí, claro, que haya cambios, y ¿no? ojalá y nos Por en pasen una pro de. lana para poder seguir aquí con todo esto, porque no se nos da el hacer dinero. Oye, Vicente, hablaste de cuando el maestro fallece, tú te vas de México, Me ¿no? voy de México. En ese tiempo te fuiste, ¿a dónde y cuánto tiempo estuviste? Me fui a Canadá, estuve cerca de 7 años fuera, Ok. más o menos, porque regreso 68, regreso en el 68, 69, 70, casi en el 80 regreso. Vine un par de veces acá, me fui a trabajar, hasta que dije, ya, ¿qué estoy haciendo yo trabajando en carreteras y en el ferrocarril? Entonces me puse a hacer copias de los trabajos de mi papá y me fue a toda máquina, me fue a todo dar. Hasta que dije, ¿qué hago aquí? Me voy a regresar a mi O sea que México. tú te fuiste o sea, te fuiste del país, pero ibas a trabajar, te fuiste a trabajar a Sí, me Canadá. fui a trabajar, pues yo, Ok, ¿con qué me iba? Pues si no, no éramos gente de dinero, ok. no éramos gente de dinero. Yo conseguí, por ejemplo, para el boleto para llegar allá. Además iba con una chava.
Entonces, llegué, además me quedé solo. Ahí llegué y a los 2 meses me separé de esta chava y empecé a trabajar en ferrocarriles, en construcción de carreteras, como leñador. No, es que ahí sí querían que bajara y que cortara. Son unos tipos de ese tamaño. Claro. Así, yo en mi vida había agarrado una máquina, pero se dieron cuenta de que era bueno para hacer cosillas con las manos. Entonces me pusieron a hacer tejas de madera, Ok. que son unas tejas cortadas en rectángulo, como de este ancho, y la pasas por la caladora de una parte a la otra. Entonces haces rebajadas y esas son las que se cuelgan y son Ok, tejas. son tejas, sí, Con sí. eso hacen las paredes de los... Me metí a construcción, me metí, cállate, pues da un chorro de cosas, pero hasta cuidé ganado, levanté un granero de 30 metros, casi solo, con la indicación de un ruco como de 62, 63 años, un carpintero de primera, que me enseñaba cómo primero levantamos 2 fijos, uno aquí y otro aquí, ¿sí? Porque era en ángulo, el granero de 2 pisos, la comida arriba, el ganado abajo, porque te pasas 6 meses, 30 bajo cero, Sí, 30 claro. bajo cero donde yo estaba, y 3 metros de nieve. Sí, sí. Todas esas cosas que aprendes. Por ejemplo, se te fregaba el baño y eso, ay, llama al técnico, ¿cómo llama al técnico? Arréglalo. Entonces te enseñaban a arreglar tus cosas, Sí, porque electricidad. aparte he leído que toda esta parte de la plomería es muy caro pagar allá. Carísimo. Era así muy... Te cobran un dineral, casi ya nada más entran y dice, la cartera empieza a ser así, ¿no? Entonces te educan desde pequeño a arreglar tu casa, carpintería, albañilería, nómbralo, fontanería, para si se te llega a fregar algo, pues Sí, seas por lo menos tratas al autosuficiente, ¿no? principio. Pues ese fue mi paso por Oye, Vicente, Canadá. perdón, no recuerdo si lo comentaste, pero en ese momento, en esa fecha, ya tampoco tu mamá vivía o si estaba. No, sí, mi madre, sí, Oye, ¿y claro. cómo Mi era eso? madre, mi madre murió hace 10, 12 años, 13 años. ¿Y cómo era esa parte de relación? ¿Qué te decía tu mamá al tú estar, pues estabas muy lejos, Sí, literal? sí. No, mira, inclusive me fue a ver en una ocasión a Ok, Canadá. muy bien, En una ocasión estuvo un par de días, porque ella viajaba mucho. bien. Teníamos una prima que trabajaba para transportes marítimos. Ganaba muy buena lana y se la pasaba viajando por todo el mundo, sobre todo Europa. Y se llevaba a mi mamá, porque mi mamá siempre quiso una hija. Oye, es Siempre quiso cierto, una hija. buen punto. Puro maricón, aquí desgraciado. O sea. Entonces, cuando nació Eduardo, mi hermano lloraba, porque fue el último. Antes no sabías qué iba a hacer, Sí, claro, no ¿no? había forma de... Ahora sí ya hasta te dan Ya, chance de que lo ya hasta te abortes. Porque hacen el busto del niño casi, no, literal. entonces, yo le hacía muchas bromas, creo que lo comenté. Llegaba yo cuando había gente ahí, mi mamá era muy. Mi papá era más suelto, se llevaba con las esposas de los presidentes y de las lomas. Mira, hijito, te quiero presentar. Y llegaba y decía, hola. Yo, ¡Ah! yo soy la hija que siempre quiso mi madre. Yo, cállate la boca. Mi papá se botaba de risa porque sabía, Claro, sabía. ¿no? En fin, mi mamita llevó se llevaba 28 años de edad, 28 años. Claro. Y ella fue de una familia conservadora, eh, fue de la primera que usaba pantalones, fumaba, en fin, fue buena madre, fue un tanto apegada a un sistema que yo siempre consideré podrido. El sistema está hasta la fecha podrido. Lo que te dicen que hagas es todo lo contrario de lo que ellos hacen. Claro. Todo lo contrario. Entonces ahorita viene un ajuste que a mí me dicen, México, déjate de México. Este ajuste está en el mundo entero. Ya se dieron cuenta de que los que han dominado han sido pura gente enferma, que no quiere hacer nada más que estar hasta la fecha. ¿Cuántas familias dominan Estados Unidos? 3, 4 familias. Entre ellas inició Rockefeller. ¿Cómo lo hicieron? Pues vendiendo lo que compraban en 3 pesos en 3,000. Porque es la droga maravillosa que cura, no sé qué. Por ahí se hicieron ricos casi todos. Entonces dominan política, dominan hasta religión. La religión es algo muy
muy extraño en Estados Unidos. Sí, Muy extraño. recientemente veníamos escuchando, me parece ayer, antier, escuchaba un podcast sobre esta parte de la mente. Se llamaba algo así sobre los psicópatas, ¿no? Y dentro del tema que trataban, hablaban sobre esta parte, ¿no? De cuando llegaban a la religión, ¿no? De cómo es que, dicen, es que uno dice, ¿cómo es posible que te digan esto y lo hagan, ¿no? Hablaban de aquella muerte masiva donde el líder les dice que se maten y todos se matan, ¿no? O sea, cosas de ese nivel, ¿no? Que uno, estando fuera, le parecen, dice, bueno, ¿cómo es posible que lleguen a hacer eso? Pero las personas que llegan a estar dentro de, o sea, se pierden, se cierran, no hay otra realidad para ellos, ¿no? Caray, es tan obvio que te da más coraje que llegue alguien y hable contrario a esto que estamos hablando. No, todo está perfecto. Lo que hay que hacer es seguir las normas, obedecer a los gobernadores. Sí, no se dan cuenta que no se dan cuenta, Sí, sí. que no se dan cuenta, o no se dan cuenta que no se quieren dar cuenta. Así es. Oye, Vicente, y en este ir y venir de experiencias, de labores que hiciste en el extranjero, en Canadá, para ser exacto, ¿cuándo es que tú decides? Creo que ya. ¿Cómo es que llegas a determinar eso? Ya, Eh, ya es mucho, voy a cambiar y voy a moverme. ya llevaba yo bastante tiempo diciendo, voy a regresar a ver mi casa. Entonces, ¿qué pasó? Mi madre ya había vendido la casa de México, que es donde pues, yo crecí, en la colonia del Periodista. Entonces, pues, ¿qué quedaba? Huatusco. Yo siempre vi a Huatusco como un paraíso. Y mi padre así lo mencionaba, es que es un paraíso. Tenemos el mejor clima del mundo, la mejor comida del mundo, la gente más chistosa y llena de humor y ganas de... Sí, claro, también hay otra cara de todo esto, ¿no? Huatusco ha sido dominado también por empresarios y gobiernos corruptos y han arrasado con gran parte de la naturaleza. Los más ricos son los que más le dan en la torre pues a todo lo que nos rodea, que era lo que mi papá venía aquí, se los llevaba y los sacaba. Mira nomás, ve estas verdosidades. Le fascinaba, llegaba, se ponía sus botas, se subían a caballo y se metían en todos lados. Entonces, para mí Huatusco era, y decidí venir aquí a Huatusco. Fui un tiempo a San Miguel de Allende, que ahí es donde conocí a Adriana, y una vez que la conocí, después de un rato, porque ella se fue, regresó, le dije, vámonos a Huatusco. Y la traje aquí, aquí nos quedamos. Aquí. A mi mamá le pareció maravilloso, porque Adriana pues, es en extremo accesible, y mi mamá estaba sola, ya viejona, entonces le servía de compañía. Adriana convivió los últimos años con mi madre más que nosotros, a final de cuentas, como hijos, Sí. cada quien. Eduardo vivía en la misma casa que ella. A nosotros nos dieron primero allá abajo y luego nos quedamos con esta parte que fue la que me donó mi madre. Esto era un corredor. Eh, ese corredor teníamos hamacas, había mesas de ping-pong, se sentaban a jugar dominó, parcasé. Mi padre jugaba parcasé. Ese no sé qué es. Son 4 jugadores, por lo general se juega en pareja, y tienes 3 fichas, o 4, dependiendo de lo que... Y le tienes que dar la vuelta con dados. Hay partes donde puedes tapar. Vienen caminando, si tú estás donde estás, ahí te quedas. ¿No? Es interesante, es un juego. Era lo que jugaba mi papá. Mi mamá jugaba canasta. Ok. Canasta con las Con de la señoras. alta sociedad. No que mi madre fuera fifí, ni mucho menos, pero en cierta forma sí caía en ese rollo de sus amigas de las lomas, la esposa de la Madrid, la esposa de fulano, la esposa de alemán, en fin, caía en ese rollo. Pero también, pues como mi padre era muy suelto en ese aspecto, Claro. no No había nos, forma de cómo no nos domarlo. reeducaba, no nos reeducaba. Entonces, mira, yo siempre termino pues hablando que por qué hiciste esto, pues porque quería yo ver qué pasaba con la Claro. obra de Cabral.
Me meto con mi hermano Eduardo. Perdón, Vicente, ¿eso es por el año cuando tú ya decides regresar a Sí, Huatusco? por el 80. Por el Por 80 el ya estabas 80. acá. Ya estaba yo en... Y llegas y te metes de lleno a lo que estamos viendo Sí, fue casi actualmente. 10 años después de que muere mi padre, porque regreso y me voy a rolar un rato por México, Ok. desde Cancún hasta, nómbralo, hasta la frontera de allá abajo. Y me estaciono en San Miguel de Allende. Pero primero llego aquí en el 80, cuando habían sacado los restos de mi padre de México para traerlo aquí por petición de la gente de arriba. Queremos que García Cabral, porque todavía pesaba Cabral. Vino el gobernador, lo pusieron en el parque, le pusieron un busto, ya el busto existía, y lo sembraron ahí. Aquí está en el parque sembrado, sus huesos, ¿no? Regreso yo y pues ya no me voy. Con Eduardo, mi hermano, nos metemos. Tenía sus originales amarrados con mecate de la época de 1911, 1912, 15. Oye, ahorita que dices eso de mecates, me recuerdo una parte de la historia de, no recuerdo si fue Beethoven o Mozart, que dice que rescataron su obra en las carnicerías, que los carniceros daban la carne con las partituras y se empezaron a dar cuenta que era música y es que no recuerdo si fue Beethoven o Beethoven o Fíjate, Chopin, uno qué de ellos dos fino. me parece, y entonces hacen eso, ¿no? Y todos así como que, no, rescataron unas pocas, pero pues dicen que mucha obra original se fue ahí porque pues la gente no sabía qué era y la agarraban de papel, ¿no? Mira, yo entro a Excelsior en una ocasión con mi papá, tío, yo lo acompañé desde muy chiquillo. Voy contigo, papá. Los Oye, otros no. Vicente, exacto, exacto. Los otros no, ellos a lo suyo. Jugaban Pero ¿por qué? básquetbol, Porque a ti te gustaba ir, fútbol, Vicente. pues porque me gustaba mi papá. O sea, Todo lo que escuchaba yo de él era la risa. claro. Luego lo repetía en las escuelas, ¿no? Sí, sí, claro, Repetía. claro. En fin, y llego aquí con la idea de pues, saber qué obra hay y nos encontramos con todo esto amarrado y le valía sorbete a Cabral. No, no le importaba el cómo, nunca publicó un libro, nunca. Cosa que Rafael Freire y todos los demás, año con año, hacían uno. Y le decían a mi papá, "Ay". Era un obrero del arte el cabresto viejo, trabajaba todo el día. Y en la tardecita se iba y se echaba sus alcoholes con sus cuates. Y ya llegaba medio cuetón y a dormir, pero se levantaba a trabajar otra vez. Pero, Sí, o sea, a mí no me enseñó a estar. A mí me decía, ¿quieres lana? Oye, a ver qué haces, porque la última vez que me expulsaron tendría yo pues, 15, 16 años. Cuando secundaria, mucho, ¿no? sí, por ahí. Por ahí secundaria. Mi mamá dijo, aquí no te quiero, te me vas a trabajar a ver a dónde. Entonces yo tenía cuates y fui con un cuate que estaba encargado de refrigeración de la Corona, de la cerveza Corona. Ese fue mi primer trabajo. De asistente del encargado de refrigeración, no eran refrigeradores, eran cajas de hielo que mantienen entonces tenías que llevar relación de qué, cuánto. Estuve un rato ahí, hasta que me di cuenta que no era difícil hacer dinero. Si te ponías a trabajar, Claro. regresé a la escuela, hice un poco de estudios, me metieron a la escuela naval Sí te enderezaba. a ver si me quitaban Los lo rebeldes. loco y lo rebelde. No, lo único que lograron fue expulsarme Otra. antes del año. Oye. Antes del año me valía sobre. Ahí no hubo golpes, ni hubo nada, pero para afuera. Agustín Lara me fue a recoger a la escuela. Creo que comenté ese detalle. Que el director me dijo, ¿qué va usted a hacer? Gordo, comandante, almirante, un idiota, le gustaba joder a la gente. ¿Qué va usted a hacer? Pues, me voy a ir a echar una copa con Agustín Lara y me voy a quedar un par de días en su casa. Me vio como diciendo, pinche mentiroso, y en eso entra el comandante. Ahí está don Agustín Lara, que viene a recoger a... Ahí nos vemos, mi comandante. Se salió. No creas, por poco me mete a la cárcel, antes de que pasara esto, ¿no? Porque
cambié la bandera de los barcos en Panamá. Le puse la de los gringos a México y la de México a los gringos. Salí ya cohetes feos y nos agarraron. Por fortuna no la hicieron de mucha tos porque sí era cárcel. Sí, claro. Éramos chamacos. Sí, ¿no? Pero sí, o sea, 17 años. Sí, claro, es interesante cómo lo gestionas, ¿no? Sí. O sea, porque, a ver, efectivamente, lo dices, eran chicos, pero no había malicia. O sea, no era el querer destruir a los demás, era lo común. Era una broma, un El chiste. detalle aquí es que lo que tú representabas, o sea, por el maestro que era Sí. tu padre, pues de repente sí era así como que y cuando pasaba ese tipo de acciones así como la que dijiste, ¿qué te decía el maestro? ¿Qué te decía cuando hablaba contigo? ¿Mi Oye, papá? ajá. No me decía nada. Nada más se me quedaba viendo como diciendo, hay mejores soluciones. Pues, Claro. pues para ti. Bueno, pero al Yo le parecer no contestaba, decía nada, pero hay mejores soluciones para ti, pero para mí no. A ver, vete a vivir ahí con estos desgraciados, que lo único que hacían era golpearte, porque te golpeaban. sí, sí. Entrabas de potro, de primer año, y tenías que ser secretario de uno de cuarto año que llevan de Ok. salida. Ellos tenían derecho a tener un secretario. Lo único que no podían hacer era ponernos a limpiar zapatos. Pero le hacías la cama, le limpiabas Camisas, todas sus los cuellos. insignias, tenías la gorra al centavo, te mandaba por refrescos. Era su secretario. A mí me tocó un muy buen secretario, nunca me pegó. Pero los de tercero y cuarto te agarraban, por ejemplo, y te ponían contra la pared, con los brazos abajo, y te surtían en el estómago. O te decían, a ver, hazlo a ver estrellas. Entonces, con el libro de navegación, que era un pinche libro de este vuelo, así de este alto, en la cabeza te soltó, y sí veías estrellas. Sí veías estrellas. Cosas así que... Sí, Yo llegó un momento en que con uno de los que me fregaba mucho le dije, mire, con todo respeto, se va usted a volar, vamos a agarrarnos a golpes. Sí me surtió, pero nunca más me volvió a molestar. Nunca más me volvió a molestar, porque yo sí le metí sus patadas y sus guamazos. Pero sí me surtió, pues el otro estaba, claro. pero Oye, nunca más. Oye, Vicente, qué valioso y valiente de tu parte compartir eso, porque es sabido que lo que pasa, pero muy pocos se atreven a decirlo. Y en la actualidad, o sea, ¿Quién sabe cómo sea ahora? te estoy hablando de hace 4 años, 5 años, un exalumno entró también a la naval y calificaciones excelentes. O sea, fue tanto pues no vamos a decir qué es lo que pasó porque él nunca lo quiso decir. Muy seguramente su círculo cercano lo sabe, pero fue tanto lo que vivió que literal, o sea, le lloró a su mamá, sácame de aquí, sácame, yo no aguanto más. Sí. O sea, y bueno, Yo sí aguanté y no le dije, sácame, pero me sacaron. pero buscaste la forma de salir. Se dieron ¿no? cuenta que no iba yo No para ibas a eso, hacer ahí no era carrera. por ahí. Agustín te digo que me dijo, bien hecho, no te preocupes, tú no naciste para ser soldado. Vámonos. Me quedé Wow. como 3 días con él, estaba ya casado con Rocío, que según tengo entendido, era casi su hija. La había recogido a Rocío. Fue la última esposa, muy bella, muy amable, cariñosa. Lo cuidaba como, vente papacito. Wow. Carajo, Oye, esos recuerdos. qué privilegio poder que compartas eso, porque no es lo mismo escuchar, ¿no? Las obras del maestro, lo que dibujaba, hablas de Agustín Lara, pero muchos conocemos la historia, pero que tú la puedes compartir, por ejemplo, eso, o sea, quedarse en su casa, ver cómo lo trataban, que él te dijera ese tipo de comentarios, o sea, es una joya, Vicente, yo te Mira, agradezco que compartas eso. Mi padre, por ejemplo, en la casa constantemente iba Tatanacho, compositor de primera línea, y Roberto Montenegro, pintor reconocido por ser ardecoísta, arnuboísta, que pasó medio inadvertido, pero ahora es un ícono él, Joaquín Pardavé iba muy seguido. Negrete, a cada rato caía a echarse el trago con el Chicote que eran
Sí, sí. con tlapaches, se lo llevaba a todos lados el Jorge. En fin, todas esas gentes que me dejaron escuchar porque yo no, pues era muy chico o muy joven para todos ellos, pero me jalaban Ándale, es y lo que te quería decir. me protegían O cuando sea, mi papá, llegaba la hora de la bohemia, esa bohemia que ya no se repite tanto, donde diste estos nombres de grandes personas y tú estabas ahí. ahí está, y uno componiendo una canción, el otro escribiendo, mi papá sentado en su mesa de dibujo, que por cierto yo la tengo, la mesa de dibujo, dibujando y volteándose a cada rato, echándole bromas a todos, echándose un alcohol, pero trabajando todos. Era una bohemia creativa. Sí, No era el ponte interesante, hasta las interesante. manitas y que Sí, sí, claro, nada que ver con vomitaba. lo que No, no, conocemos, ¿no? que no faltaba aquí en Sí, había un personaje que se llamó Carlos León, que entre otras cosas hizo diálogos para muchas películas, de Cantinflas sobre todo. Cantinflas no se dejaba, improvisaba mucho, pero le seguía a Carlos León. Flaco, flaco, con una flor acá siempre andaba impecable, pero todo el día se la pasaba borracho. Entonces, todas las caricaturas que le hizo mi papá a él, todas, con la copa acá, chorreándola acá, se los tenía muy conocidos a todos y los usaba como parte de sus personajes, claro. ¿no? A Él se Tatanacho, nutría de eso, ¿no? a De ahí. Tatanacho, sí, Tatanacho compuso esa del puente me devolví, bañado en lágrimas, las que derramé por ti, que por ahí cuentan. Eran gente, caray, ya estaban, iban y se nutrían de la energía de Cabral. Y por ende, pues a mí me afectó, pues lógico, me afectó. Debería de haberme puesto un poquito más vivo, me ha costado, mira, ya tengo 80 años y hasta ahorita veo todo esto que ya me queda poco, pero pues lo poco que me quede voy a tratar de, primero, situar la obra donde debe de situarse para que continúe en México y para el mundo. Y los errores que yo cometí, pues a cualquiera, sobre todo de mi familia y gente amable, que se me acerque, pues les dices, ten cuidado con hacer esto, ten cuidado con hacer lo otro porque te vas a arrepentir, piensa las cosas. Porque luego te dicen, hay que vivir el momento, hoy. Pues sí, pero si vives hoy, de acuerdo a lo que te dice Televisa o la televisión, pues estás perdiendo tu tiempo y estás desperdiciando. Hay que vivir intensamente, tomando en cuenta lo que dices, qué proyecto, qué proyección va a tener, inmediata y a futuro. Hay que tomar en cuenta todas esas cosas. Antes éramos unos cuantos, ahorita ¿cuántos somos? Es parte de la experiencia de la vida, Vicente. O sea, que tú puedas hacer estos análisis y llegar a estos puntos, pues eso tiene que ver con la vida, ¿no? Claro. Aparentemente, sí, hablas de errores. ¿Quién no puede hablar de errores o quién habla de perfecciones? No. O sea, no hay quien pueda decir está bien, está mal. Al decir errores es decisiones mal tomadas. Exacto. Esa es la verdad de las cosas. Esos son los errores. Voy a ir por acá. Y ya cuando te quieres regresar ya no puedes porque ya destrozaste y le diste en la torre a alguien en particular. Yo fui muy enamorado, la verdad. La mujer. Mi padre también la deidificaba. Pero pues, a final de cuentas no fui no era yo un playboy ni mucho menos. Era nada más un enamorado. Me daban, pues tomaba. No me daban, pues buscaba otra. Va. Y me junto con Adriana, se embaraza, y pues a tener familia. No creas que me puse todo, no, seguí más o menos igual de esos, pero ya trabajando para sacar adelante a mis hijos. Este tipo de trabajos, con esto saqué adelante a mis hijos, sacamos, porque los hacía yo y me iba con Adriana a Jalapa o al puerto o a México y los vendíamos a las gentes que mira, te traigo O sea, esto. ese trabajo tú lo aprendiste. Sí, lo aprendí en San Miguel de Allende. Ok, donde dices En que San estuviste Miguel. un poco más tiempo al regresar a México, ¿no? Después de regresar a Ajá. México aprendí esto. Wow. Esto lo hacía un maravilloso personaje
Toño y la negrita. Y el Toño una vez estaba yo viendo así, dice, fíjate que estoy pensando que lo que estoy haciendo aquí con la obra de tu padre, yo creo que sería maravilloso. ¿Y cómo hago? Pues, ¿cómo paso un dibujo de esos? Hay gente que dice, ay, ¿cómo lo paso? Pues tú lo proyectas, pones tu tela donde vas a, ya tensada, que son 4 palos con clavos, ahí ensartas la tela esta donde vas a meter la lana, lo pones ahí y proyectas tu original al tamaño que tú quieras, al revés, porque lo vas a trabajar al revés. Lo trabajas por atrás y sale del otro lado, o sea, lo trabajas por acá. Sí, sí, ¿No? sí. Y te queda aquí. Y luego ya delineas bien a mano y todo. Entonces me di cuenta, hice uno ya en San Miguel de Allende, este cuate que era de la polaca y empresario y todo, dijo, ¿cuánto, man? Pues tanto, y yo hasta me mandé con el precio. Dije, ya la hice. Ya la hice, me compré palos, me compré tela, me compré todo y empecé a hacer tapices. Dejé de hacerlos un rato, pero cuando nacieron mis hijos, ahí los saqué adelante con los tapices. Y serigrafías y lo que podía yo vendía, ¿no? Pero, ay, ¿Cómo, cómo hay una similitud que corre por tus venas, Vicente, por esta parte, en el capítulo cuando hablábamos del maestro Cabral, tu padre, hablábamos de esta forma de él adaptarse a lo que fuera. ¿Eres igual? ¿Te adaptaste? pues, pues sí, Te adaptaste, pero no solo esta parte de adaptarte, o sea, pero no me fue tan fácil como a él. Bueno, tampoco le ha de haber sido fácil a él. sí, no, claro. Pero él tenía toda esta gama de genialidades, entre ellos el dibujo, el pensamiento. Leía todos los días, entradas y ahí estaba. Libros que le mandaban, por ejemplo, es que Homero dijo, Homero, y sacaba a Homero y leía 1, 2, 3 libros de Homero para darse. Aristóteles, saber qué dijo Aristóteles. O sea, era un personaje, era un Había una estudioso, necesidad por era un saber y cultivarse. cultivarse. Entonces, por eso la gran mayoría de intelectuales de esa época se llevaban con él, porque le hablaban de cosas y contestaba. Y dije, ¿cómo sabes? Pues es que soy un changón. Esa era una de sus frases. Oye, Es que pero soy un sí, no, changón. pero ahí queda la experiencia, yo creo que el ejemplo para las nuevas generaciones de entender que el conocimiento no es algo para algunos. El conocimiento lo puedes obtener si tú quieres. Es Por- querer, es Porque querer. el maestro, tu padre, no dijo, voy a ir a la universidad. No, fue a los libros. Y todos tenemos acceso a los libros, más ahora que está, bueno, no es lo mismo el papel, ¿no? Pero las nuevas generaciones decimos, descargo el archivo, pago el archivo, compro la obra y puedes traer miles de libros en un Eh, computador, ¿no? En el teléfono. Exactamente, exactamente. Pero, pero la necesidad real, ¿no? O sea, de él decir, quiero hablar con cualquiera. Y él podía hablar con cualquiera porque estaba preparado. Claro, No se ponía límites. claro. Yo para nada estoy tan preparado, pero con la gente que me llevo, que algunos son, trato de averiguar cómo piensan, por qué ponen por delante. Entonces, me comunico, me comunico. Y sí, cada que puedo me siento y me ilustro, o sea, pero ahorita ya a estas alturas que se me vinieron toda una gama de cambios bestiales en lo que es la Casa Cabral. Desgraciadamente no todos pensamos, como pienso yo y como piensa el grupo intelectual de México, que es salvaguardar la obra de Cabral y darla a conocer. No, hay gente que quiere desaparecerla. Ya, ¿qué hago yo con todo esto? Porque no tienen ni idea, se han dedicado a otra cosa, no han educado el intelecto, han educado otras cosas, el tener una buena camioneta, una buena casa, un celular de primera, pero no se han dado cuenta de que todo lo que hacen todo tiene una repercusión. Entonces hacen tonterías y ni cuenta se dan de que hacen tonterías.
Poco a poco ojalá les caiga el... Pero aquí me rompieron mucho el rollo de la Casa Cabral, pues yo tengo esto que va a continuar siendo la Casa Cabral y aquí vamos a seguir trayendo gente de fuera. El campesinado, llegan aquí sin zapatos, con una bolsa, oh, ya tengo estos, quiero vender estas cosas, pues siéntese ahí. A ver, La importancia del trato inmediato, el Vicente. trato directo. O sea, por ahí había una noticia donde salían personas llorando y decían, y tristes, y la noticia era que Amazon había contratado robots y había despedido a las personas en una parte, creo que, no sé qué fábrica era, Qué pero era un lugar tremendo, muy... ¿verdad? Y entonces las personas lloraban y decían, ¿qué vamos a hacer, no? Digo, pero aquí lo que tú estás volviendo es a la esencia de lo que es ser humano. O sea, ¿por qué? Porque tú lo dijiste, llegan, ponen. Les cuesta mucho trabajo a la gran mayoría de gente comunicarse con un analfabeta, por ejemplo. Y sin embargo te pones a averiguar de su vida, que apenas se pueden hablar y tú dices, ¿cómo han salido estos adelante? Y Sí, tienen claro. un ranchito y tienen una casita, ¿cómo? Así es. Trabajando, Sí, sí. trabajando. Aquí tenemos por lo menos 3 de esas gentes, uno de ellos que habla náhuatl y se le nota que es su lengua primaria y trae papas orgánicas, trae todo lo que trae es orgánico, orgánico. Y le llegan y le dicen, le voy a regalar este abono químico. No, señores, perdón, pero yo no meto cochinadas. Pierde mucho de lo que produce porque no lo detiene con venenos. Trabaja el doble, tiene que ir pelar plantas, cuidar, Qué, ¿no? qué difícil en esta actualidad, Vicente, ser fiel a la esencia. Ay, Todos tenemos una terrible. esencia. Tú tienes una esencia. Y qué difícil es ser fiel a eso. O sea, ahorita con el ejemplo que dices del campesino lo entiendo. O sea, ok, sí, me va a dar más, pero no es lo que yo hago, no es lo que yo quiero hacer. Qué difícil es hacer eso, Vicente. Pues bueno, si las cosas fueran fáciles, Claro. todos lo Pero es harían. que eso es lo que nos han vendido en los últimos años, que todo es fácil. Y que haz esto y tendrás tanto, invierte y generarás. Y, o sea, todo es Y así. si les va bien a los de arriba, ellos permean a todos los de Sí. abajo. Entonces, A ver, la realidad no es así. La realidad no es así. mira, Y, perdóname, no, no, adelante, adelante. voy con un personaje en Jalapa, te voy a ser franco, en Jalapa. Y le vendo unas cosas en su oficina. Hasta me dan ganas de decir el nombre, pero en fin, está vivo todavía el cuate. Pinche maleta así de este hondo, ¿no? Repleta de dinero, repleta de dinero. Me compró, me daban ganas de decirle, ¿cómo eres presumir? ¿Cómo me sacas una pinche maleta de dinero para pagarme 3 pesos? Sí, ¿No claro. te da vergüenza? Pero pues, Pero es que, pero te callas porque sí, dices, claro. al Pero es que rato vengo y le vendo más. se vive en una irrealidad, Dinero Vicente. robado. Con Sí, eso te claro. están pagando, es dinero robado. ¿Cómo crees que se va a hacer de ellos? Y Sí. todo lo que les llegaba, así ha sido. Ahorita que tocaste ese tema, escuchábamos ahí una historia, veníamos escuchando también en el auto sobre la vida del negro Durazo. Y escuchamos un material periodístico extenso de 4 o 5 capítulos donde despica, ¿no? Todo lo que él hizo, ¿no? Cómo empieza, ¿no? Y pero una cuestión así, como tú lo El dijiste, o negro sea, es Durazo. pero a él le fascinaba el oro, los centenarios. Entonces, cuando él hacía cosas era con centenarios, le daban. Eso era como que, y tenía, o sea, cuando él lo atrapan, lo hagan, mucho oro, ¿no? No sé si te platiqué el detalle, a lo mejor sí, porque lo he platicado en varias ocasiones, no me acuerdo si lo hicimos, de que estaba yo en una fiesta y llegaron 2 cuates, estábamos sentados en una mesa, estaban metiendo cocaína. Los que estaban ahí se estaban metiendo coca, y bota, y ya sabrás. Y me volteo y veo a 2 militares con una madre. Dije, ya nos llevó la fregada. Nos cayó aquí. Buenas, sí, ¿qué pasó? Aquí les manda mi comandante, el negro Durazo, una caja repleta de piedras así de cocaína. Fíjate,
corruptos, todos ¿Y totalmente. eso era que en un restaurante, No, en la casa de un de un personaje personaje famoso? que creo que todavía vive. Él tenía operadora de teatros. Ok. Operadora de teatros, manejaba todos los cines de México. Gente de mucha lana. Se muere el papá, se muere la mamá, empiezan esos abajo. Hacía unas fiestas. No, cállate. Metía en la parte de abajo un casino completo. Ahí llegaban todos los actores y todas las vedettes. ¿Cómo llegué yo ahí? Pues porque tenía conocidos. Tenía un primo en particular que era actor Ok. y él conocía a estos Ahí. cuates. Entonces me llevó, me lo presentó. Créeme, fui a un par de fiestas y dije, no, ¿qué tengo que hacer? No me gustaba, no me gustaba meterme droga. Me di mis toques, y, sí, de marihuana, pero ya drogas más fuertes. Decía mi papá, cualquier cosa que te metas en exceso es mala, lo que sea. Hay que tomar lo que te corresponde. Y la droga, Sí, hay claro. drogas químicas que Sí, empezaba el auge, ¿no? De las drogas cuando te químicas. quieres salir, ya se había dado cuenta, ya te deterioraron en un 50%. Sí. Entonces yo crecí con ese tranquilo. Como decía él, beber hasta caerse. De ahí en adelante es vicio. Ok. Es lo mismo, ¿no? Oye, Vicente, quiero preguntarte, porque aquí detrás de mí tengo una portada de El cuate Germán, sí. película. ¿Cómo conoces? ¿En qué edad tenías cuando conoces a Tintán? Bueno, mira, las películas de Tintán son por ahí del 50, Ok. 40 y tantos, 50. Yo nazco en el 45. Lo conozco desde que nací. Técnicamente, Iba a la oye, sí. casa y le ¡ay, Chentito! Sí. Órale, qué Y chido. conforme fui creciendo, llegaba él con Cantinflas, no sé por qué no era muy. Pero con este llegaba y yo me enloquecía. Tintán, Tintán. Y este me trataba de maravilla, hasta ya un poquito más grandecito. Con él, resortes más recatado, más tranquilo, pero era un adorador y iba constantemente a la casa. Bueno, cuando muere mi padre y organizamos esto y empezamos a hacer exposiciones, cada que hacíamos una exposición aquí en México, resortes, estamos en tal parte, vamos a hacer esto, nos gustaría que estuviera, y llegaba, y bailaba. Ya rúcule, y esto va dedicado a Don Chango. En Fue- serio. Fueron, Caray, sí. heredamos toda esa amistad y toda esa fuerza por parte de. Digo heredamos, porque mi hermano Ernesto hizo películas, fue director, fue productor. Siempre en domingo, ¿te acuerdas de ese Sí, programa? claro. Él era el floor manager, era el que estaba coordinando cámaras y a los te toca entrar. O sea, toda la vida llevó y siempre quiso ser actor. No que se le dio, además no era bueno, pero le encantaba. Sí, claro. Quiso también cantar, tampoco era bueno. No era bueno, pero lo Sí, hizo. lo intentó, claro. No, hasta que se murió. Hasta que se murió. Yo al principio decía, carajo, que no se oye este güey, pero después me daba hasta gusto escucharlo decir, mira, Pero volvemos al comentario de hace rato, Vicente. Ser fiel a la esencia. O sea, a ver, yo hago lo que me gusta y lo que me llena. Pero si dos de al lado se arriman y dicen, estás mal, lo dejo de hacer. O sea, te acabas de dar el ejemplo. Lo hizo hasta que se muriera. ¿Y cómo murió? Feliz, porque estaba haciendo lo que quería. claro, ¿Cuántos de nosotros en la actualidad, cuántos chicos en la actualidad dejas de hacer las no, cosas. está mal? Ay, no, me dijo que está mal. Es que mi papá no me apoya. Ah, no, es que todos me dan Sí, la espalda. Sí, las excusas. entonces creo que eso es muy importante de rescatar y de resaltar en lo que estamos charlando, Vicente, tanto de tu vida como de tu familia, tus hermanos, porque ya muy poco se ve. Queremos que todo el escenario sea perfecto, que todo conspire y sea Sí, sí, sí. bueno para yo hacerlo. Si no, ay, Sí, no, exacto. Y tú vienes diciéndolo desde que empezamos a hablar, ¿no? O sea, lo que te ha costado mantener sí. Casa Cabral, Y lo que te ha costado, lo que has vivido, pero aquí estás aquí y estamos. sigues. Mira, nos quedamos aquí. Adriana
que es la que ha promovido tremendamente la casa, haciendo espectáculos de todo tipo, teatro, tocadas, fandangos, este, muestreo de películas, películas de arte, películas. Ella es la que se ha encargado de eso. Yo me he encargado básicamente de la obra de Cabral, junto con Ernesto, mi hermano, porque Eduardo apoyaba, pero yo me iba a México y a veces hasta enmarcar obra, hacer lo que llevan las obras hecha en tal parte, de tal Ok, época. ok. Se me escapó el Como nombre. bibliografía, la... Checar a ver qué publicidad se va a hacer, cómo se va a hacer. Todo eso nos sentábamos Ernesto y yo y pensábamos en cómo íbamos a promover la obra de Claro. Cabral. Y él era académico y fue licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información, comunicador de la Ibero, la primer carrera de la Ibero, junto con Aguilar Camín y con Jorge Azcárraga. Perdón. Entonces se conocieron toda su vida. Por eso está Jorge Azcárraga y Héctor Aguilar en la AC, que protege la recuperación, la protección, la catalogación y la difusión de la obra de Ernesto García Cabral. Esas son las bases de la AC. Pero tanto Héctor como Jorge pues, nunca colaboraron y no estuvieron en las asambleas. Eran sus cuates. Entonces él decía, oye, vamos a hacer esto y esto y esto, fírmale. Firmaban, pues eran cuates. Pero ahora que se fue, resulta que no son tan cuates, porque ahora quieren hacer cosas que no se hacían antes. Entonces, hasta en eso te encuentras, por fortuna, como yo también los conozco de toda la vida, les puedo decir, oye, a ver, piensa en lo que estás haciendo, ¿cómo que vas a vender la obra? Sí, es que a particulares, si les cuesta, la cuidan, pero si se la das al gobierno, la van a meter en una bodega. Dije, no, estás equivocado, man. Bellas Artes es reconocido en el mundo entero y tiene varias obras y no las tiene metidas en una bodega. Les da mantenimiento, las tiene a temperatura X, constantemente está haciendo exposiciones, constante. No es cierto eso. Yo no quiero que la obra se la quede un particular que diga, mira, Lo que les di tengo en ahí mi una cochera, lana ¿no? a Sí. estos chavos, porque nos han ofrecido millones. Te digo que Ernesto, mi hermano, le ofrecieron $3 millones hace 10, 15 años. Y les dijo, hombre, muchas gracias. Fíjate, Sí, claro. desechó $3 millones cuando no teníamos que repartirle a nadie, nada más entre él y yo. Y no Pero es que quiso. la obra que queda, Vicente, va más allá del valor económico. Además es la historia viva de México y del mundo a través de dibujos. Te lo mencioné Sí, como Casasola, el sí, claro. fotógrafo de la Revolución, sacó fotografías de todos los movimientos revolucionarios. Bueno, Cabral hizo lo mismo, pero en dibujo. Fíjate, y ahí viene ahorita que dijiste lo de Casasola, precisamente un hijo de Casasola, él pues tiene el apellido, es un actor conocido. Casasola, no recuerdo el nombre. Anda en algo de comedia, algo así como está en comedia. Ya está ruco, Ya está obviamente. grande, ya está grande. Pero me parece que él es nieto. Y entonces su papá es como que el cercano que hereda la obra. Y entonces le dice, pues tú vas a hacer esto. Y a ver, ¿por qué lo digo? Por la importancia de lo que tú dices de guardar la obra. Y él dijo, a ver, yo no, es que a mí eso no, no me interesa. Bueno, eso está bien, su papá pues, le hizo así y ellos conservan la obra. O sea, a lo que voy es, o sea, él siendo el papá de él, heredar la obra, no dijo, hijo, sí, no ten y acábatela. No, es la obra. Bueno, no quieres participar, Presta. hazte solo. Sí. Vive tú lo que tengas que hacer. Como debe de ser, además, ¿No? a final de cuentas, que Entonces, vas a presionar a nadie a hacer lo que tú ¿cómo quieres. esta importancia de entender, ¿no? Porque ellos tienen un archivo también muy extenso. Todo lo que tiene que ver con la revolución, el Sí, porfiriato, o sea, yo entre sueños me acuerdo de Ismael. Se quería mucho con mi papá, mucho, se bromeaban es un todo el archivo tiempo. maravilloso, o sea, Le regaló muchos libros que por ahí tengo un nombre, luego te paso a mostrar ahí la de cajas, porque muere Ernesto, mi hermano, entonces vaciamos su departamento
que era un pinche departamentito, pero Lleno de... no, una acumulación de cosas. ¿Para qué está guardando estos zapatos y estos calcetines? ¿De quién serán de este tamaño? Era igual que Eduardo, acumulaba y acumulaban. Yo una vez que vi eso, no he vuelto a guardar cosas que me sirve, no, órale. Es bueno, regálalo o véndelo. Pero estar acumulando paletas viejas, cosas, papeles, hay papeles, de cosas, de cartas que le mandaban y que contestaba. Me traje 25 cajas así de este tamaño, de videos, de escritos, que no he podido terminar de ver. No he podido terminar de ver. Y voy a tener que sacarlas de donde están, además, porque ya están vendiendo la casa de al lado. No he podido decirles, oye, espérense. ¿Qué necesidad de echarse 2 millones de pesos? Vamos a meternos para toda la vida un museo de Cabral. Tú eres la generación hijo, ¿no? Sí. Pero ya están los nietos. ¿Cómo Sí. viven la obra del maestro? Bueno, mira, mis hijos la viven. Mis hijos de Adriana. Los otros no, porque todos estuvimos separados. Por ejemplo, mi hija y mi hijo de mi primer matrimonio, cuando tenían 3 años, muere mi padre y yo me voy. Vienen aquí siempre, estuvimos en contacto, nunca dijo, ay, deja de estar, siempre nos hablamos, pero no tienen ese arraigo a la obra de Cabral. Tienen más arraigo al dinero, a la posición, ni modo. Así es como es. Yo espero que la genética en algún momento les pegue, porque están cambiando de genética. Por un lado, mi hija y mi hijo, y por otro lado, los hijos de Ernesto, mi hermano, que eso sí, de plano, están en otro mundo. En otro mundo. No quieren saber nada de la obra, quieren que se venda, que les den una lana, y según ellos estamos sentados sobre una mina de oro. Que sí es, pero no el oro que ellos creen. Y hasta cierto punto es se puede llegar a entender sus conceptos. No. Se pueden llegar a entender, pero por la forma fría que ellos han desarrollado. Desde luego que hay una causa. Desde Claro. luego que hay una causa. Pero esa causa es enfermiza. Es basada en el rencor, en el odio, y no en los hechos. Los hechos son como son y se acabó. Entonces no te vas a aferrar a que nunca estuvieron conmigo, se los llevó la mamá y no quisieron estar con él, porque Ernesto andaba metido en todo este rollo. Jamás les preocupó ver cómo estábamos catalogando la obra, cómo la estábamos recuperando, jamás. Pero muere Ernesto y ahora sí quieren toda la lana. Fíjate que se toca un tema muy importante en esto de las generaciones, en lo que se traspasa de abuelos, padres, que ha sido un gran problema que yo veo a lo largo de cualquier temática, cualquier familia, pasa que no se logra llevar eso. Lo cercano que te puedo decir, por ejemplo, la herencia de un rancho, ¿no? Donde se puede sembrar café, hay ganado, empleos, y el papá dice, esto es para ustedes, hijos, ¿no? Los hijos lo medio siguen, pero hay una oportunidad, vámonos. Y los nietos, si es que llegan, lo primero que hacen, nada. A mí me da, la verdad, me da una especie de pena y rara, pero pues son hechos, así son los hechos. Yo cuando dijeron, vamos a vender la obra, dije, mira, bájale, porque nosotros llevamos 40 años acumulando esto. Tú no has jamás participado en esto. Entonces, ¿cómo puedes pensar que vamos nosotros a querer vender la obra? Es que nada más estás tú, yo y un grupo tremendo de gente que ha participado, y en la gran mayoría de casos hasta sin cobrar, porque la obra de Cabral es tan amable que no te metes dinero, pero te metes relaciones, te metes fiestas, te metes conexiones, las exposiciones. Sí, no, bueno. ¿Sí? O sea, son no está por... dos formas. No está por demás decirlo, ¿no? Nosotros llegamos por eso. Entonces, pobrecillos, los que no piensan así, pues bueno, yo se los dije, bájense, analicen, vendes una casa y te metes una lana.
Si en vez de venderla o la vendes y la conviertes en un museo, te va a servir a ti, a tus hijos, a todos los que se llamen García Cabral, va a ser un apoyo tremendo en su vida. En cambio, el dinero se convierte en un pinche departamento, en una camioneta, ¿ya? Se acabó. Te mueres y la camioneta la venden. En cambio, la obra perdura. Perdura. Entonces, bueno, ya no te digo, pero se hicieron de esta casa que era pues, la casa grande, por decirlo así. Pero también esto era parte de la... Y se quieren deshacer, pues que se deshagan. Yo me voy a tener que aferrar a este cacho y a seguir promoviendo a Cabral, pero tengo el apoyo de la gran plana cultural de México y al gobierno. Al gobierno lo tengo encima. Una de las grandes admiradoras de la obra de Cabral es la esposa de López Obrador. Y López Obrador. Entonces partimos de ahí, conéctanos por acá, no para hacer dinero, sino para continuar. Para Pero continuar. muy poco se entiende eso, Vicente, porque todo se mueve en esto, todo es número. Entonces, hablábamos en un capítulo pasado con una maestra que decíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy ajeno al arte y digo, voy a apoyar algo de arte. Bueno, pero yo estoy viéndolo como un negocio y yo quiero ver mi retorno enseguida porque yo hago dinero, ¿no? Claro. Más sin embargo, los procesos en el arte no son así. Y entonces Son las diferentes. personas que tendrían que estar ahí adentro son las mismas del arte, pero nos encontramos con estos baches y cosas que dice uno, ouch, ¿Cómo es posible que porque no? viene de adentro, o sea, no podemos hablar de afuera, o sea, de Sí. adentro es complicado. Entiendo, te Sí, entiendo mira, en esa lo que he parte. tratado de hacer para borrar estas malas sensaciones, pues reconectarme con toda la gente que colaboró, los que siguen vivos, porque hay muchos que ya, por ejemplo, estaba el nieto de Vasconcelos. Cuando lo fuimos a ver, porque alguien le dijo a mi hermano, mira, este es nieto de Vasconcelos, y José Vasconcelos y Cabral tuvieron. Entonces lo fuimos a ver. Entramos de parte de García Cabral, salió a recibirlos. ¿Qué son del Chango Cabral? No, pues somos hijos. Nunca más nos separamos hasta que se murió. Fue el que nos hizo todo el arreglo de conformar la AC. Qué bueno, tu hijito, tu mujer, que trabajan. Nosotros trabajamos en familia, mis hijos, que decías, ¿cómo sienten? Mis 3 hijos saben lo que ha hecho. Jun, el mayor, es el que más ha trabajado en la obra de Cabral, junto con mi hermano en México. Sí, Jun es el que tenemos Es en el el que capítulo tenemos aquí, pasado, el que donde nos conoces. explica Es el sobre mayor de mis hijos. donde nos Sí, explica sobre el la mayor de estos, sí. organización y todo. Oye, Vicente, Dime, hermano. es, es hablar de lo que acontece, de lo que va a venir. Tú ya has dicho qué es lo que quieres, ¿no? Pero en el momento más adelante, ¿tú cómo ves la obra de tu padre? ¿Cómo ves la obra de Cabral? O sea, ¿qué es lo que ¿Qué tú va a dirías? pasar con ¿Qué va a ella? pasar? ¿Qué es lo Bueno, que quieres tú llegar? obviamente se va a tener que dejar a alguien que la tenga en un lugar propio, porque todas las obras requieren de estados de temperatura, ¿no? Porque esto es papel. Fueran óleos, son relativamente más fáciles de mantener, pero papel, si no los tienes a temperaturas tales, en lugares que sean antiácidos, se empieza a deteriorar. Entonces vamos a tener que donarla. Ya se había dicho que se iba a donar a Bellas Artes. Bellas Artes es el primero que se me viene. Auspiciado por la Secretaría de Cultura, auspiciado por el Estado de Veracruz, sobre todo el Estado de Veracruz. Yo me quiero concentrar en el Estado de Veracruz. Que de ahí era Cabral siempre, Veracruz, Veracruz, Veracruz. Aunque vivió poco después de que se fue, siempre retornó con... Te digo que en Jalapa tiene ciudadano preclaro, lo nombraron, en el Parque de los Berros tiene una estatua de bronce, un busto de bronce, que por cierto te digo que el 8 de agosto, ahí te voy a pasar, vamos a hacerle vamos a recordar, el 8 de agosto muere Cabral en 1968. Entonces este 8 de agosto, los caricaturistas
de Veracruz con una parte de los caricaturistas de México, se van a juntar en el busto y vamos a hacerle una guardia de honor y a decir dos, tres pendejadas, perdón, dos, tres cosas para pues, resalzarlo. Siempre lo hemos hecho, llevamos años haciéndolo y a mí me invitan. Ernesto casi no ha ido porque él vivía en México. Entonces, oye Vicente, ya llegaba yo y siempre he tratado de ser, no, de que los solemnes, siempre que haya Claro. alguna broma. Y invitamos al señor porque pues, es el que va a invitar el desayuno. Es así, ¿no? Sí, Detalles. Entonces, te aviso, sí, no, muy ahí te bien, lo muy bien. paso. Entonces, mantener con Veracruz ese contacto tremendo. Me ha costado trabajo porque están en cambios y Sí, quiero mencionar a mi cuate el Fisgón, que ha sido un apoyo tremendo desde hace muchos años, promoviendo, uniendo, apoyándonos, y ahora pues, más porque está metido en él. Entonces te claro. saludo, perdona que utilice tu tiempo, No, no, a mi buen, le digo que es el Fisgón, alias Rafael Barajas. muy bien. Oye, Vicente, es un mundo de cosas las que has vivido como a la imagen, ¿no? Y semejanza del maestro. Eh, ¿Cambiarías algo? Bueno, desde luego, si se pudiese cambiar, ¿qué voy a cambiar lo que ya se ha hecho? Desde luego que hay cosas que me hubiera gustado hacerlas diferentes, pero ya las hice así y tengo que aprender de eso y que no se repitan. Ya repetir las mismas tonterías que hice está muy difícil, pero sí pasárselo a mis hijos, decir, mira, a mí me pasó esto y tomé esta decisión que la tomé a la ligera. Hay siempre que tratar de ver que, que todo quede. Con mi primer matrimonio me llevo de maravilla con la que fue mi esposa. Me llevo de maravilla, entiendas que nos hablamos ahí de vez en cuando, ¿y cómo estás? Y en cambio con sus hijos, ¿no? Sus hijos tienen otra idea de la vida y no estuvimos tan pegados como para que absorbieran. Por eso casi siempre les he dicho, ojalá y la genética los alcance. Hace rato hablabas de reconectar, Sí, de reconectar. no pierdo la esperanza de que la genética libre, aunque sea en los últimos momentos de su vida, pero que se den cuenta que lo que yo estaba haciendo, o he estado haciendo, está bien hecho. No fue para pelearme con ellos ni para ir en contra de ellos, sino fue para beneficiar la obra de Cabral, que es la genética de todos. Hay que agarrar esa genética, aunque también hubo del abuelo que era un cabrón. El abuelo, pero nadie le puso Vicente. A sus hijos, de los 8, nadie le puso Vicente. En cambio, mi papá, que fue al que corrió prácticamente, fue el único que dijo, vamos a ponerle el nombre. Y cuando nazco, el 5 de abril, día de San Vicente, dijo, no, pues este ya la traía, cabrón. Oye, que Mi abuelo muere, o nace el 5 de abril. Fíjate, fíjate. Adriana es la que sabe estos detalles, yo lo uso. Mi papá siempre tenía a mi mamá al lado. Oye, ¿cómo fue esto? Y mi mamá le... Entonces me acuerdo mucho cuando me volteé, oye, ya ves el del Alzheimer, ¿no? El del Alzheimer. Esta medicina, ¿cómo se llama esa flor blanca con cosas? Margarita. Margarita, ¿cómo se llama la medicina para el Alzheimer? una cosa para la otra, ¿no? Es extraño porque yo tengo 80 años. Me faltan unos meses para... Y sin embargo, hay ratos que me siento como de 18, carajo. ¿Te sientes como 18, Me Vicente? siento, a ratos no tengo ese... Yo veo gente de mi generación y que se cuidan y no, pues yo... Caray, qué felicidad poder llegar aquí, poder levantarte y poder caminar y poder hacer cosas. Y claro, ya me canso un poco más Claro, de lo que me cansaba antes, pero ahí tengo la energía. A ver si después de que este empujón que me estás dando con todas esas preguntas, haciéndome recordar todo esto, me pongo más Cabral. claro, no, sí. Pongo más No, y yo Cabral. agradecido Ay, de que puedas compartir todo esto, Vicente, porque perdona si no, no fue lo que esperabas, pero no, pues, claro, ¿cómo de que así no? es esto. Así Es es. importante, ¿no? Porque
Casi siempre, quiero creerlo, hablamos del maestro, digo, la obra no se puede negar, ¿no? Pero creo que tu labor o tu experiencia al lado de también es demasiado importante y suma. Sí, sí, ahorita Porque que me si doy tú no cuenta, tuvieras, sí. perdón Vicente, si tú no tuvieras esa necesidad de reconectar, lo dijiste muy claro, es una palabra muy actual, de reconectar con lo que se hizo hace muchos años, que es la obra, esto ya no existiera. Es que fíjate, si no, si ahorita, en estos tiempos, no me pongo a difundir la obra, se muere, se muere, se muere. Sí, Yo le preguntaba a chamacos aquí, a ver, ¿quién fue García Cabral? claro. ¿Eh? Tocaste un No tema saben. importantísimo. En Huatusco no saben quién fue García Cabral, Sí. porque hemos abandonado la constante Pues información. mira, no quiero sonar en contra a lo mejor de lo local, pero No, no, cuando llegamos, le preguntamos a una patrulla cuál es la casa Cabral y no y supo. no Eso me supieron. llamó mucho la atención. Claro, Entonces, ahí la culpa la tienen las autoridades arriba. entonces digo, es que, a ver, no sé, es que no se puede negar. O sea, mira, yo te aseguro que si esto, como lo han querido hacer en Malinfundado, que lo decías hace rato, ¿no? De vender la obra. Si la obra la sacan fuera del país, se va a volver famosísima más de lo que es. Pues Pero, depende sí, claro, depende depende. quién. Pero a lo que yo me refiero es que ¿por qué no trabajar la riqueza aquí? Claro, claro. Dijiste algo muy importante, yo le pregunto a los chicos, y eso por ahí tendremos que empezar. O sea, ¿por qué se tocan temas de ciertas cosas? ¿Por qué no meterlo? Claro. Figuras. Yo en Mira, lo perdóname, particular, Guanajuato. Paras un policía y le dices, oye, la casa de Diego Rivera, mire, se va usted por acá. ¿Saben quién fue Diego Rivera? Y aquí, que es menos de la mitad de Guanajuato, que los policías no sepan de la casa Cabral cuando está el busto de Cabral ahí. Eso se me hace una ignorancia por parte de los que están arriba. Quien quiera que se haya encargado de educar a los policías, que los eduquen a todos niveles. A ver la casa de Memo Landa, el museo de Memo Landa. ¿quién es? ¿No? Ya está. Sí, no, no, no. Es No los culturizan. exacto. Y creo que sí es importante. Yo, bueno, por lo que toca a mí, desde mi labor, que voy a comentarlo, lo voy a promover porque igual con los colegas, ¿no? Que también poder llevar y decirlo, en el capítulo pasado donde hablábamos a fondo de Casa Cabral, veíamos esta parte de los talleres, ¿no? Que puedan venir de fuera y traer, ¿no? Vinculado a lo que es Casa Cabral y demás, ¿no? Entonces, y que esos lazos puedan hacer a lo mejor para que de repente cuando haya algo fuera, puedan decir, oigan, Casa Cabral, ¿podrían venir y traer esto? Y compartir la obra, ¿no? Porque efectivamente es un Es, personaje de mucho nivel que deberíamos de conocer todos. pues claro, porque en su época fue el que fotografió lo que estaba sucediendo, el que auténticamente dio la cara más coherente de lo que era México. Esos que antes nadie hablaba. Todo estaba perfecto. Estaba sobre ruedas. Es que, oiga, ¿cómo hicieron? Deje usted, eso es cosa de políticos. ¿Cómo va a ser cosa de políticos lo que te atañe a ti? Es cosa de todo el mundo, man. Bueno, eso ya sería meter. Y no pierdo la esperanza. Lo que pasa es que también aquí las autoridades de arriba tienen muchas cosas en la cabeza, muchas, y se les van ciertos detalles. Entonces también es labor mía Estar recordando, informarles, ¿no? decirles, Informar. mira, así es como está esto, man, tómale, para que sepas de qué se trata, porque hay perdón, presidentes municipales, no ahora, que entran sin darse una muy buena idea de la historia de Huatusco, que entraron por Sí, compadrazgo y por continuar con el sistema gubernamental, porque aquí ha habido puro PAN y PRI, entonces esos cambios, y sin embargo, bueno, el caso es que hay que culturizar a todos, así es. informarlos, Informar, sobre punto. todo. Y nosotros no tenemos aquí afuera, yo no he puesto Casa Cabral, aunque hay un dibujo de Cabral,
todo eso lo tengo que hacer. Soy Sí. yo el que tiene que promover eso Claro, y no quejarme de que, ay, no saben, pues si no saben, edúcalos. claro. Pues, ¿cómo? Muy bien, Vicente. Era, hermano querido. Enormemente agradecido por A ti, por a esta ti. charla y por este Pues, cúmulo ojalá, de experiencias que nos compartes, ojalá y que sí creo que vaya. son de beneficio y quedan ahí como parte de tu legado. Espero que no sea que sea la primera de muchas, De varias. que podamos seguir conviviendo. La verdad que yo estoy agradecido Ah, por los intermediarios, que en este caso fue el maestro Toño. Saludos, Toño. mi Toño querido, un abrazo, mi Toñazo. La maestra Adriana, que ella fue también la que nos Sí, contactó con Jun y llegamos. Bueno, eh, todos estos lazos que tú dijiste lo hace el arte. Une, claro, reconecta. Y claro. creo que es necesario, ¿no? Ya ves lo que te dije de los concheros. Pues los concheros en un principio yo decía, ¿qué onda? Y sin embargo eso Sí, unifica. se hizo una comunidad Ha grande. sido, ha sido lo más benévolo que ha Que pasado, has- gracias a Adriana, que pues fue la que se echó el tiro, el trompo a la uña. El- Algo con lo que quieras cerrar, Vicente, Pues desde tu experiencia. nada más desearte, hermano querido, lo mejor de lo mejor, porque veo que lo haces con gusto, que lo haces con Gracias. ganas de funcionar, que siempre te sea así y que todo esto te dé lo que puedas llegar y derramar acá, Así es. que sea positivo y de Así es. cariño y de gusto y de respeto. Nada más, mi querido Víctor del Alba. No, Vicente, muchas gracias. Nos vemos el próximo capítulo. Que estén bien. Hasta la próxima.